buenas tardes, ¿cómo están, compañeros? Mi nombre es Ángel Brito Salcedo. Soy egresado de la Escuela de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tengo también una especialidad en Sistema Penal Acusatorio por la Escuela Libre de Derecho. También tengo una maestría en Derecho Procesal Penal por parte del INDEPAC. Soy actualmente litigante, fui agente del Ministerio Público, fui también fiscal de la Agencia 50 en la Ciudad de México. Y bueno, hoy estoy aquí con ustedes agradeciendo a la Universidad Cuauhtémoc de Querétaro la invitación que me permite pues compartir con ustedes el siguiente tema, ¿no? Que es exclusión probatoria. Bien, vamos a platicar un poco de lo que es el procedimiento penal para poder entender lo que es la exclusión probatoria. Bien, de conformidad con el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, nosotros tenemos 3 etapas en el procedimiento penal. La primera, la de investigación, que tiene 2 fases. Estas 2 fases, pues bueno, es la investigación inicial y la investigación complementaria. Posteriormente tenemos la etapa intermedia. Esta etapa intermedia también tiene 2 fases, una fase escrita y una fase oral. Y por último, la etapa de juicio. Bien, en este momento voy a abocar prácticamente a lo que son las 2 primeras etapas. Y esto es porque precisamente en la etapa de investigación, pues nos encargamos de recabar aquellos actos de investigación que van a servir para que en un momento dado se propongan en la etapa de intermedia como medios de prueba, y entonces ahí se establezca si va a depurarse los mismos o si en un momento dado van a pasar a juicio. Entonces es muy importante que nosotros sepamos precisamente estas partes. Como les decía, la etapa de investigación contiene primero la etapa inicial. Esta inicial comienza con la denuncia o querella. Aquí precisamente estos requisitos de procedibilidad son los que autorizan al agente del Ministerio Público para que pueda investigar. Y como mencionamos, hay 2 tipos de actos de investigación que se pueden llevar a cabo. Unos sin control judicial y otros con control judicial. ¿Por qué con control judicial? Porque va a haber una restricción de derechos humanos. Entonces, debe de existir un órgano jurisdiccional que precisamente vele por que se respeten estos derechos humanos y no haya transgresiones o abusos de autoridad hacia las personas que precisamente están dotadas de estos derechos humanos. Bien, de esta manera entonces, en la investigación podemos establecer que no solo le compete constitucionalmente al agente del Ministerio Público la misma, sino que también la defensa puede realizar estos actos de investigación. Entonces hay que observar tanto los requisitos procedimentales o legales para que en un momento dado la prueba no se vaya a convertir en ilegal por violación a algunas circunstancias del Código Nacional o que viole los derechos humanos y se convierta en prueba ilícita. Es por ello que al momento de que el Ministerio Público realiza esta investigación, pues debe de observar todo lo que establece la ley para no incurrir ya sea en una ilegalidad o en una ilicitud. Bien, de esta manera entonces podemos nosotros establecer que el mismo código le impone al agente del Ministerio Público que siga algunos pasos para realizar algunos actos de investigación, como tener un registro, como por ejemplo que ese registro contenga el lugar, la fecha, los nombres de los intervinientes, las firmas, sus identificaciones, y esto es lo que en un momento dado va a tener una legalidad. Nosotros podemos constatar lo que les estoy mencionando en el artículo 217
del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece que el agente del Ministerio Público y la policía deben de reunir estos requisitos. Entonces, el no hacerlo, el no llevar a cabo este procedimiento como lo marca este artículo, da pie a que entonces se hable de una prueba ilícita o ilegal, dependiendo cómo se haya llevado a cabo. Entonces, si viola solamente los requisitos que establece este artículo 217, estaremos hablando de una prueba ilegal. Pero si viola derechos humanos, estaremos hablando de una prueba ilícita, independientemente de que no reúna los requisitos. Es por ello que debemos de conocer precisamente estos requisitos que marca la ley para que en el momento procesal oportuno podamos nosotros llevar a cabo una exclusión, ya sea por violaciones a lo que establece el Código Nacional o a derechos humanos. Entonces vamos a realizar estas circunstancias en la etapa intermedia. Bien, como les mencionaba, existe, pues lógicamente, una investigación por parte del agente del Ministerio Público, pero que, como manifestamos, no es exclusiva de él, porque ahora también, no solamente la defensa, sino también el asesor jurídico puede realizar algunos actos de investigación que no requieren control judicial. Por ejemplo, puede a lo mejor presentar un peritaje, una entrevista, aportar documentos, incluso hacer un descubrimiento probatorio. Todos sabemos que la etapa inicial, pues, como lo indiqué, comienza con la denuncia o querella y que termina con la formulación de imputación. Es decir, prácticamente con lo que es una audiencia inicial. En ese momento termina la investigación inicial y da pie al inicio de la investigación complementaria. Como todos sabemos, en la audiencia inicial se ven diferentes fases, como en su caso, si hay detenido, un control de la detención, una formulación de imputación. Se da también el derecho a declarar, una solicitud de vinculación a proceso, un debate sobre medida cautelar y un plazo de cierre de investigación. Bien, terminado este periodo de la audiencia inicial y el plazo de cierre de investigación, el agente del Ministerio Público tiene 15 días para pronunciarse sobre una determinación. Puede ser un sobreseimiento, puede ser una suspensión condicional, puede ser un formular acusación. Si formula acusación, bien, pues entonces tendrá que reunir los elementos que establece el artículo 335 para el escrito de acusación. Y dentro de este escrito de acusación, pues se ofrecen medios de prueba. En ese momento, también cuando se hace el conocimiento que se ha presentado el escrito de acusación, pues el asesor jurídico tiene 3 días para que pueda ser coadyuvante. Y también, terminado este plazo, comienzan 10 días para que se dé la actuación del imputado o acusado ya en este momento en lo que es la fase escrita de la intermedia. Y aquí va a señalar vicios formales, va en su caso a presentar los medios de prueba y también en un momento dado acuerdos probatorios. Esto es muy importante porque ya se ha manejado una circunstancia en la que si no se cumple con este plazo de los 10 días, puede perder su derecho a realizar el ofrecimiento de los medios de prueba. Y esto es muy importante porque precisamente cuando hablemos en un momento más del artículo 346, que
establece por qué circunstancias se puede lograr la exclusión, pues lógicamente esto nos lleva al punto en el que nosotros pues podemos establecer esta exclusión por no haberse respetado los plazos que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. De esta manera, entonces, la intermedia tiene ya por concluida su primera fase, la fase escrita. Y viene la parte interesante, la parte que es materia de nuestro tema, la exclusión. Bien, voy a regresar solo un poco para establecer lo siguiente. En la etapa intermedia se depuran 3 cosas, aun y cuando el Código Nacional señala solo 2. Nosotros vamos a depurar primeramente derecho, después vamos a depurar hecho y por último vamos a depurar prueba. Entonces estos son los 3 elementos que se depuran en esta etapa intermedia. Lo comento para que lo tengamos claro, porque cuando inicia esta etapa oral de la intermedia, lo primero que nosotros vamos a empezar a señalar es, hay la posibilidad de que tengamos la terminación del conflicto a través de una solución. Puede aplicarse en este momento tal vez un acuerdo reparatorio, o puede aplicarse tal vez una suspensión condicional. Puede en un momento dado aplicarse el procedimiento abreviado. Entonces se hace de conocimiento si el acusado en este momento quisiera tener una solución alterna o un mecanismo de aceleración, también llamado una forma de terminación anticipada del proceso, que es el procedimiento abreviado. Bien, vamos a suponer que por alguna circunstancia pues no se puede llevar ninguna solución alterna y tampoco se puede llevar a cabo el procedimiento abreviado. Lo siguiente será entonces establecer si hay algún incidente. Vamos a depurar derecho. ¿Y por qué? Sencillo. No vamos nosotros primero a prueba para después decir que a lo mejor hay una prescripción, que hay una cosa juzgada, que hay incompetencia, que algún otro incidente de derecho que nos impida en un momento dado continuar cuando ya hicimos a lo mejor una exclusión de prueba. Entonces decimos, primero vamos a establecer a lo mejor alguna circunstancia de incompetencia o de prescripción o de cosa juzgada. Entonces, cuando ya nosotros sabemos que no hay ningún incidente por interponer que resuelva ya sea de manera total o solamente temporal el retraso del debate a lo que es depuración de hecho y depuración de prueba, entonces podremos continuar, porque por ejemplo, si se plantea una incompetencia y esta procede, pues lo único que va a hacer es retrasar el procedimiento, porque después continuará en ese momento ante la autoridad competente. Pero si planteamos una prescripción, pues en ese momento nosotros estamos, si procede, pues ya terminando el asunto. Bien, una vez que nosotros ya depuramos derecho, lo que sigue serían depurar el hecho. Y el hecho lo vamos a depurar a través de acuerdos probatorios. Los acuerdos probatorios los vamos a celebrar siempre y cuando no se afecte nuestra teoría y existan los elementos objetivos que establezcan que esto que queremos que quede como acuerdo probatorio sustenten el mismo. No es nada más, vamos a ponernos de acuerdo en que existe el lugar tal. Si no hay una inspección, si no hay fotografías, si no hay diversas circunstancias que hagan establecer que realmente ese lugar existe. No sé, pudiera ser también que vamos a dejar probado ya que
La víctima es hija de A y B, porque hay un acta de nacimiento, porque ellos lo reconocen, porque trajeron estas circunstancias que hacen posible determinar que es hijo de A y B. Entonces, queda probado que es su hijo. Ya esos elementos que son sustentables ante el juez de control ya no van a ser materia de controversia en el juicio y vamos depurando. Bien, ahora vamos a establecer precisamente lo que señala el artículo 346 del Código Nacional de Procedimientos Penales, exclusión probatoria. Como dijimos, en el escrito de acusación, el Ministerio Público ya estableció el ofrecimiento de sus medios de prueba. En el escrito de coadyuvancia, la víctima ofendido ya también ofreció sus medios de prueba. Y ya también el imputado o acusado hizo su escrito en el que hizo o señaló vicios formales, en el que ofreció los medios de prueba y en el que a lo mejor estableció acuerdos probatorios. Bien, entonces nosotros tenemos aquí que no todo se va a llevar a juicio siempre. Es muy importante establecer que en esta parte del debate uno debe de tener identificado para el mismo ya lo que fueron los vicios formales. El vicio formal es un error, es una equivocación que se comete dentro de la redacción en el escrito que nosotros presentamos, ya sea si somos ministerios públicos, en el escrito de formulación de acusación, en el que a lo mejor se equivocó por una letra, se equivocó por algunas circunstancias, pero no quiere decir que va a corregir y va a agregar nueva prueba, porque su periodo ya pasó. Como lo mencioné, cerrado el plazo de investigación, el agente del Ministerio Público tenía 15 días para presentar este escrito con todos los requisitos del 335, entre ellos el ofrecimiento de los medios de prueba. Si transcurre ese plazo, no hay formulación de acusación, entonces el juez da vista al procurador para que dentro de los 15 días posteriores a su notificación señale qué determinación es la que va a realizar. Si es la formulación de la acusación, pues tiene que presentar los medios de prueba, tiene que establecer esta situación. Entonces, estos periodos son fatales, porque si no se realiza, no puede manejarlo, como he visto en algunos casos, que agentes del Ministerio Público señalan como vicio formal el que no incorporaron un medio de prueba en su escrito y entonces en la audiencia oral quieren manejarlo como vicio formal. Y eso no es posible. No es posible porque incluso ya los tribunales de nuestro país se han pronunciado en el sentido de que tratándose, por ejemplo, del acusado, si no respondió dentro de los 10 días, perdió su derecho a ofrecer prueba. En consecuencia, también sucede lo mismo para el Ministerio Público y sucede lo mismo para la asesoría jurídica. Es exactamente igual. Entonces, aquí tenemos ya una circunstancia que podemos manejar de acuerdo al 346, fracción cuarta, cuando se violan disposiciones que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, los 15 días, es decir, los 3 días de coadyuvancia, los 10 días que son para el imputado. Entonces, si no se respetaron y no se ofreció, esa prueba se tiene que excluir. El ofrecimiento de la prueba extemporánea se tiene que excluir por violaciones a las disposiciones del Código Nacional. No hay forma de que pueda incorporarse. Pero bien, vamos a empezar primero con lo que es prueba impertinente. Al igual que en la audiencia inicial, pues lógicamente, si hablamos de control de la detención, el tema es flagrancia. No nos vamos a desviar a otro tema. Si hablamos de formulación de imputación, el tema es precisiones o aclaraciones respecto de la formulación de imputación. No vamos a discutir otra cosa.
Si hablamos de que va a usar su derecho a declarar, bueno, si dice situaciones que puedan incriminarlo o incriminar a la persona imputada, pues en ese momento se van a tomar en cuenta, así como las que le beneficien. Pero también en un momento dado, pues tenemos que ver que la vinculación a proceso es la etapa donde nosotros sí vamos a establecer a través de la argumentación, a través de las pruebas y a través de la hipótesis normativa que estemos señalando, que no hay o sí hay materia para vincular. Claro, si somos agente del Ministerio Público o asesor jurídico, nos interesa que se vincule. Si somos defensa, nos interesa que no se vincule. Por eso es que hay teorías del caso. Y la teoría del caso, como sabemos, hay una parte fáctica, probatoria y normativa. Si falta la probatoria o si falta la normativa, tenemos lo que quieran, un cuento, una fábula, una historia, una novela, como le quieran llamar, pero teoría del caso no tenemos. No hay, no existe. Cuando nosotros hablamos de pertinencia, nos referimos a todo aquello que está relacionado con el hecho controvertido. De esta manera, todas las pruebas que no sean directamente materia del hecho controvertido, pues entonces tendrán que excluirse. Pero hay que tener en cuenta por eso que a veces se tiene que establecer en esta etapa cuál es mi estrategia jurídica o mi teoría del caso, porque de esta manera el juez puede entender por qué estamos ofreciendo algo. Porque lógicamente la defensa y el Ministerio Público no tienen la misma teoría. Y lógicamente la defensa recaba prueba para acreditar su teoría. Entonces sería fácil decir, oiga, en un asunto de homicidio, la prueba no está relacionada con el hecho controvertido, que es que se privó de la vida a Pedro. Pero esa prueba no está relacionada con la teoría del caso del Ministerio Público, está relacionada con la teoría del caso de la defensa, que va a establecer que precisamente el imputado se encontraba en otro lugar en el momento en el que sucedió aquel homicidio. En consecuencia, sí, no es materia relacionada del hecho controvertido de la declaración de Pedro en relación al homicidio propiamente, sino a que el imputado se encontraba en un lugar diverso. La pertinencia está en que va a aprobar mi teoría del caso. Entonces, está relacionada con el hecho controvertido porque el hecho controvertido implica al imputado, hoy acusado. Lo implica en esa circunstancia, pero está relacionado con que el acusado no se encontraba en ese lugar. Por consecuencia, tiene una relación directa con lo que se pretende probar y que está relacionado de manera indirecta con el hecho controvertido. Entonces, cuando se realiza el ofrecimiento de medios de prueba, pues tenemos que hablar de esta pertinencia, porque además esta pertinencia viene desde el artículo 20 constitucional. Es cierto que el imputado tiene derecho a ofrecer prueba, pero dice el 20 constitucional, en los momentos procesales que correspondan, en los momentos que se tiene que llevar. De esta forma, entonces nosotros vamos avanzando y teniendo la forma de debatir, porque la Constitución nos dice, y tiene que ser pertinente. Y lo retoma este 346, prueba pertinente. Y la prueba pertinente es la que está relacionada con los hechos controvertidos. De esta manera, nosotros podemos establecer cuando también el agente del Ministerio Público pretende llevar prueba que no es pertinente. Por eso es que nosotros debemos de conocer bien nuestra carpeta de investigación, ver bien cuáles fueron las entrevistas, ver cuál es el punto de prueba, porque el punto de prueba se exige al agente del Ministerio Público. El 346 establece en sus últimos párrafos que tiene que señalarse cuál es el punto de prueba, sobre de qué va a declarar, para que nosotros podamos establecer cuál es la pertinencia. No vamos a poner qué va a declarar, porque ya es contaminar, pero sí tenemos la carpeta y sabemos qué contiene la entrevista.
Y si esa entrevista no contiene los hechos que son punto de prueba y que deben de estar relacionados con el hecho controvertido, pues entonces es una exclusión. Es una exclusión. Y se tiene que debatir sobre esa exclusión. Ahora bien, vamos a ver. Existe otra circunstancia que el código nos señala, la sobreabundancia. ¿Cuándo hay sobreabundancia? A los 3, 4, 5, 10, 20 testigos que hablan de lo mismo. ¿Será posible llevar 20 testigos que hablen de las mismas circunstancias? ¿Será suficiente? ¿O cuándo podemos hablar de sobreabundancia? Bien, cuando existe un número de más de 3 personas que están hablando sobre la misma cosa. La sobreabundancia. ¿De dónde sacamos estas 3 personas? Bueno, nos remitimos un poco en suplencia a lo que establece la ley de amparo. Entonces, habla de sobreabundancia cuando son más de 3 personas. Entonces, utilizamos el parámetro de las 3 personas para decir que más de 3 personas, pues estaría ya en una situación de sobreabundancia para acreditar una cosa que ya estas 3 personas lo van a realizar. Si sucediera eso, la gente del Ministerio Público tiene, entonces, la oportunidad de escoger entre sus testigos, de escoger cuál es el que más le conviene. Y aunque ya se haya aceptado uno, puede en un momento dado sustituirlo por otro, de los que se manejen, que es sobreabundante. Entonces tendrá que escoger. Lo mismo va a suceder con la asesoría jurídica, lo mismo va a suceder con el acusado, que en un momento dado, si hay sobreabundancia, podrá escoger, ¿no? Voy rápido a prueba innecesaria. Prueba innecesaria que, pues cuando el hecho en realidad es conocido por todos, no es necesario probar que el sol sale por el oriente, que sale todos los días, que todos los días también hay una puesta de sol. Eso no es necesario probarlo, ¿verdad? Eso situaciones que todos conocemos y que todos sabemos, no son necesarias probarlas y se excluyen porque todas lo conocemos. Paso a lo que es prueba ilícita, porque nos queda un poquito ya de tiempo. La prueba ilícita, pues, es aquella que viola derechos humanos, que viola derechos fundamentales. Un derecho fundamental, pues, lógicamente es un derecho humano, pero positivizado, ¿no? Entonces, de conformidad con el artículo 97 del mismo ordenamiento, no se puede convalidar ni sanear una prueba que violó derechos humanos. Sin embargo, también ya nuestros tribunales se pronunciaron en relación a esto y existe lo que es la teoría del árbol del fruto envenenado, que nos señala básicamente que de lo malo no puede surgir nada bueno. Lo que está contaminado no puede salir sin esa contaminación. Entonces, la prueba que nació mal no puede componerse, pero surgen nuevas teorías. Surgen 3 teorías diferentes. Surge la teoría del descubrimiento de lo inevitable, surge también la teoría de fuente independiente y surge la de vínculo atenuado, que ponen límites a la ilicitud y que permiten en un momento dado establecer que sí se convalide una prueba aun y cuando tuvo una violación a derecho fundamental. La prueba, pues, ilegal, como lo manejamos, viola procedimiento, se puede sanear, se puede convalidar. Básicamente tenemos, como lo mencioné también, una prohibición en relación a prueba que viole las disposiciones del Código Nacional. Y, por ejemplo, en algunos estados el agente del Ministerio Público quiere incorporar informes de la policía. Eso está prohibido, no puede incorporar esas actuaciones. Entonces, el sistema oral tendrá que ir el policía que realizó ese informe. Es un tema bastante amplio, son temas que en un momento dado conllevan un poco más de tiempo. Es importante que todos nos actualicemos, que veamos estas situaciones,
la Universidad Cuauhtémoc de Querétaro se ha preocupado por realizar precisamente una maestría en sistema penal acusatorio que conlleva todos estos temas manejados, estructurados, planteados con teoría y práctica para que se desarrolle. Yo los invito a que se inscriban, a que estén aquí con la Universidad Cuauhtémoc, para que podamos hacer un desarrollo extenso en un módulo de lo que es la violación a derechos humanos, estas teorías que han surgido que les hablé, y cómo se aplican, cómo se debate, cómo se llevan a cabo, cómo nosotros podemos evitar la exclusión de a lo mejor algo que violó un derecho humano, si podemos argumentar y desarrollar estas teorías en el debate de la intermedia en la exclusión de prueba. Bien, me parece que viene en este momento ya lo que es la etapa de preguntas y respuestas. Entonces, durante el desarrollo de lo que fue este tema, ustedes tuvieron la oportunidad de escribir las mismas. Si no lo hicieron, pues este es el momento en el que pueden ustedes empezar a formular preguntas para que tratemos de dar contestación a todos los participantes. Y aunque, pues bueno, nos falta tiempo, como les mencioné, pues vamos a tratar de a lo mejor llevar otra sesión, o como les dije, está abierta esta universidad para inscribirse. No podemos nosotros dejar de prepararnos. Un abogado que no se prepara diario es menos abogado diario. Tienen ustedes que estar en constante esfuerzo, y esta universidad tiene muy buenos docentes que van a tratar temas como estos y más interesantes, que nos van a ayudar a desempeñarnos mejor en nuestra profesión. Bien, creo que es tiempo de entrar a lo que es la parte de preguntas y respuestas. Pregunta Rubén: ¿cuál es la diferencia entre prueba ilícita y prueba ilegal? Bien, la prueba ilícita, de conformidad con el artículo 264 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues viola derechos humanos. Entonces, la diferencia entre la prueba ilegal es que la prueba ilegal lo que viola es el procedimiento y puede ser saneada y convalidada. La prueba ilícita, por regla general, no puede ser saneada ni convalidada, con las excepciones que les marqué en relación al descubrimiento de lo inevitable, a lo que es fuente independiente y vínculo atenuado. ¿En qué caso hay límites a la ilicitud, Mariela? Los límites, estábamos platicando, se dan precisamente como lo marcó nuestros tribunales respecto de el descubrimiento de lo inevitable. Es decir, tal vez la autoridad estaba realizando una investigación paralela, y la autoridad, digamos que se introdujo a un domicilio sin la orden de cateo, pero logra demostrar en ese inter que las investigaciones que estaban realizando ya iban a dar con ese lugar y que se iba a solicitar esa orden de cateo, o incluso ya presentan un documento donde estaban solicitando ya esta orden de cateo cuando sucedió la intromisión. Entonces se iba a dar de todos modos el descubrimiento de esa circunstancia, porque ya la investigación estaba avanzada, porque ya se tenían datos, fotografías, se tenían diversas situaciones, y en un momento dado pudiera darse eso. Parecido sucede en fuente independiente y en vínculo atenuado. Última pregunta: ¿qué es el descubrimiento de lo inevitable? Lo acabo de explicar. El descubrimiento de lo inevitable precisamente conlleva en relación a lo que es que una autoridad está llevando a cabo una investigación y en el inter, tal vez otra autoridad por alguna razón viola un derecho humano, y al momento de que lo viola están casi a la par
de llegar al mismo punto. Y por ello, esta circunstancia que era legal y que no se pudo llevar a la totalidad, porque otra autoridad llegó antes y violó ese derecho humano, como puede ser la intimidad al domicilio, entonces se convalida porque iba a haber este descubrimiento de cualquier forma. Y entonces se pone este límite a la ilicitud. Bien, amigos, pues les agradezco mucho a la Universidad Cuauhtémoc de Querétaro por darme la oportunidad de compartir con ustedes de nueva cuenta, pues la invitación para que se unan a esta universidad que crea guerreros en derecho, que crea profesionistas con capacidades para poderse desarrollar en el ámbito laboral y de esta manera también tener un mejor país, una mejor justicia y una mejor preparación para todos, para todos. Muchas gracias.